y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad costarricense, les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio Costa Rica, 930 AM. Y bueno, hoy iniciando este programa, un programa lleno de virtudes y de cualidades y sobre todo lleno de vitalidad, porque bueno, estamos hoy 4 de enero, un día espectacular porque Dios hizo este día y además porque tenemos la oportunidad de poder llevar hasta su casa a este programa de Oficina Jurídica Virtual. Y hoy tengo como un invitado especial a un especialista en Derecho de Familia. Él es el licenciado Arcelio Hernández. Él viene como entrevistado. Vamos a hablar hoy sobre las pensiones alimenticias. ¿Cómo está, licenciado? Bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes y espero que el tiempo que podamos compartir sea provechoso. Sí, claro que sí, bueno, y para entrar de lleno al programa, ¿verdad? Esta situación de las pensiones es como un tema muy controversial, que lleva como mucha duda, hay gente que duda, que habla, que comenta, todo el mundo comenta esto porque es como algo que tiene mucha expectativa, ¿verdad? Hoy venía hablando con un taxista, hablando sobre pensiones y me dijo, uy, yo tuve la mala suerte porque no me alcanzó el dinero para pagar la pensión y entonces llegué el sábado y me cogieron y me metieron preso 3 días y yo dije, bueno, esto es, en varios campos hay varias ramificaciones de situaciones que vive la gente. Lo primero que le quiero preguntar es cómo hace uno para poner una denuncia. Una mujer que está pasando por una situación de pensión, que necesita ir a un despacho a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, digamos, la pensión alimentaria la puede solicitar quien tenga la custodia del niño, la custodia física del niño. Puede ser un hombre, una mujer, ¿verdad? No necesariamente un papá o una mamá, puede ser una abuela, una tía, o sea, quien quiera que resulte el custodio físico de esa persona menor de edad, puede poner una demanda de pensión alimentaria en el juzgado de pensiones alimentarias más cercano. En algunos lugares lo que hay son juzgados contravencionales y de menor cuantía y civiles de menor cuantía que ven varias materias, incluyendo violencia doméstica, pensiones alimentarias. Ese es el caso, por ejemplo, de Cóbano, Santa Ana. Hay varios lugares donde no hay propiamente un juzgado de pensiones alimentarias, sino que lo que hay son estos juzgados contravencionales. Sería como averiguarse qué es lo que está más cercano, donde vive el menor, y acudir a ese lugar. Las personas que piden pensión alimentaria gozan de poder contar con un abogado de la defensa pública.
Es decir, que un abogado los va a dirigir, les va a ayudar a hacer la demanda y a organizar la prueba, que es muy importante, sin costo a esa persona. Esta prueba es como un dictamen, una prueba de ADN. Lo primero es que la persona que va a ser demandada tiene que tener algún vínculo con la parte beneficiaria. Entonces, hay que probar eso con un certificado de nacimiento, por ejemplo, donde se establezca que ese niño es hijo de esta persona que voy a demandar. A veces se da el caso de que no ha sido reconocida la persona menor de edad todavía, y esa pregunta se da mucho. ¿Puedo pedir pensión para mi hijo aunque todavía no tiene los apellidos del papá? Y en ese caso la respuesta es que no. Tiene que haber un vínculo jurídico primero. O sea, habría que primero hacer el proceso de investigación de paternidad y que se inscriba. Probar. Exacto, que se inscriba en el registro civil a esa persona menor de edad como hijo de ese señor o de esa señora, digamos, dependiendo, porque a veces se piensa que solo los papás pagan pensión, pero hay también mujeres que pagan pensión, porque como le digo, lo que importa es quién tiene la custodia del niño, no tanto si es hombre o mujer o si es papá o mamá. Entonces, es cierto que mayoritariamente las mujeres tienen la custodia física de los niños, y entonces por eso es que mayoritariamente son padres los que son demandados por pensión alimentaria. Entonces, un hombre también puede tener la custodia de un niño. Claro que sí. De hecho, bueno, hace años salió en La Nación un artículo que hablaba de 19,000 hombres que son los que tienen la custodia de sus niños. Entonces, en esos casos, muchas veces la madre paga una pensión alimentaria, y de hecho en la cárcel de mujeres, que antes se llamaba El Buen Pastor, sí, ahora se llama Bill McCurling Rivera, ese centro penitenciario, allí hay, yo cuando he ido, ha habido hasta 8 mujeres, 9 mujeres, ahí varía, que están bajo premio corporal. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero no se trata de si es hombre o mujer o si es papá o mamá. Como le insisto, es quien tiene la custodia quien puede pedir que esa persona que tiene la obligación de dar alimentos, pues pague una pensión. Ahora, la obligación de dar alimentos es una obligación primero que nada natural, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que haber una demanda. Hay muchas parejas separadas que por acuerdo extrajudicial, pues la persona deposita una pensión mensualmente en una cuenta bancaria, por ejemplo. Solamente se judicializa, o idealmente solamente se lleva a los tribunales aquellos casos donde hay un conflicto, o bien que por acuerdo prefieran establecerlo, por ejemplo, un convenio, y que quede pues mayor seguridad para las partes, y entonces se lleva ante un juzgado que lo homologue. Pero como le insisto, solamente el ser hombre o mujer no es lo que nos faculta a pedir una pensión. Claro. Es quien tiene la custodia del niño. Quien tiene esa custodia puede pedirle al familiar obligado una pensión alimentaria. ¿Qué pasa cuando ya hay un convenio y además de ese convenio la persona viene y pide una pensión? Ok, digamos, cuando le hablo de homologar un convenio, sí, eso es una sentencia, eso le da fuerza de una sentencia al convenio. Claro. Entonces, existiendo una sentencia, esa sentencia solo se puede variar mediante un incidente, que puede ser de aumento o de rebajo. Claro. Y según la ley, cuando hay un cambio de circunstancias, en quien da la pensión o en quien la recibe, procede un cambio en el monto de la cuota. Sí se puede, entonces. Sí, se puede. Hay muchos casos ahorita, por ejemplo, por la crisis que atraviesa el país, o donde hay personas que les han rebajado el salario porque le dan solo media jornada, ya no trabajan la jornada completa sino solo media jornada. Entonces obviamente esos son cambios de circunstancias que está fuera del control de la persona que obligada a pagar esa pensión. Entonces hay muchos trámites ahorita actualmente en los juzgados de pensiones para rebajar esas cuotas por este cambio de circunstancias. A veces es al revés, a veces por ejemplo un hijo que pasa de la primaria, la escuela, al colegio, ahora resulta que en ese colegio va a tener más gastos, porque ahora hay que pagar tal vez transporte, hay más gastos de libros, etcétera, etcétera. Entonces, quien tenga la custodia de esa persona menor de edad puede pedir un incidente ya no de rebajo, sino de aumento más bien. Claro. Entonces, es el cambio de circunstancias el que va a hacer procedente un cambio en la cuota también. Sí, ¿qué pasa cuando una persona deja de laborar, perdió su trabajo y la persona ya no puede pagar la pensión porque no está recibiendo dinero? ¿Qué pasa jurídicamente con esta persona? Ok, en lo que es pensiones alimentarias, sí, hay muchísimos vacíos jurídicos que la Sala Constitucional algunas veces ha venido a llenar, en otras no, todavía quedan muchos vacíos. La Sala Constitucional ha venido llamando la atención a los juzgados
de que esos incidentes de rebajo, por ejemplo, tienen que tramitarse de manera rápida, porque hay derechos fundamentales de por medio. Digamos, la persona beneficiaria tiene un derecho a los alimentos, que es un derecho fundamental porque tiene que ver con la subsistencia, con la vida. Claro. Pero la persona que paga también tiene de por medio, con Costa Rica hay premio corporal, somos uno de los pocos países del mundo que tienen esto, entonces está de por medio la libertad de esa persona también. Por eso es que la Sala Constitucional ha venido llamando a los jueces para que resuelvan rápido esos incidentes de rebajo, porque son la solución a largo plazo. Porque la ley contempla algunos beneficios que se llaman de pago en tractos, de lo que se debe, y de un plazo de un mes para buscar trabajo. Pero en la actual circunstancia que atraviesa el país, eso difícilmente va a ser una solución. Más bien, a veces, digamos, aprueban un pago en tractos de lo que se debe, pero eso va encima de la cuota normal, entonces se convierte en una bola de nieve, ¿verdad? Esto de que tiene que pagar, no puede pagar la cuota normal, y encima ahora tiene que pagar los tractos que le aprobaron en el juzgado, entonces se hace imposible. Y la persona termina a veces detenida, ¿verdad?, en la cárcel, por el premio corporal. ¿Y qué pasa si la persona la premian, la meten presa y no tienen dinero para pagar? Ese es uno de los vacíos que yo le digo. Nuestra legislación tiene ese absurdo de que no hay un filtro para ver por qué es que esa persona no pagó. O sea, no hay que demostrar que tiene el dinero para pagar y que no quiso, ¿no? O sea, ahí no importa la razón, se puede dictarle la premio corporal y la persona puede estar hasta 6 meses privada de su libertad, sin poder trabajar, sin poder suplir para su familia ni para sí mismo. Es una carga muy grande para el Estado. Eso en parte lo quisimos solucionar por medio de lo que se llama la premio corporal nocturno. Copiando la legislación de Chile hace unos 6 o más años, fue una iniciativa un proyecto de ley de iniciativa popular que yo propuse y que le gustó en su momento a algún diputado y eventualmente quedó en el Código Procesal de Familia, que iba a entrar en octubre del año pasado, pero se postergó para hasta octubre, 1 de octubre de 2022. El premio corporal nocturno por lo menos le permitiría a esa persona trabajar en el día, que en muchos casos son personas que trabajan independientemente. Entonces lo que necesitan es un chancecito para poder trabajar, digamos, hacer unos transportes más, tal vez si trabaja en transporte o lo que sea que haga, para poder completar la cuota de la pensión. Entonces, por lo menos le va a permitir a la persona trabajar para cumplir con la cuota completa, porque actualmente no es realmente la premio una solución, ¿verdad? Además viola la dignidad humana, porque quienes la justifican dicen que eso es un ejemplo para que los demás no se atrevan a faltar con el pago, pero el ser humano no debería ser utilizado de esa manera, el ser humano es un fin en sí mismo, ¿verdad? Si seguimos la ética, digamos, no podemos utilizar a la gente de esa manera, como por ejemplo para que los demás paguen. Eso es contrario a la ética, crea problemas éticos y entonces y es contrario a la dignidad humana. Entonces lo ideal es, digamos, si se quiere mantener el premio corporal, que por lo menos se ejecute de tal forma que no le impida a esa persona trabajar. Ok, y si la persona cae presa y pasa esos 6 meses en una cárcel, ese proceso que está viviendo esta persona queda manchada su hoja de delincuencia. No, porque en esta materia de premio no estamos hablando de derecho penal. Sí existe un delito de incumplimiento de deberes familiares que tipifica el Código Penal, pero casi nadie sigue ese proceso, porque la pena mínima son 2 meses, digamos. Sí. Es más el tiempo que estaría la persona en la cárcel como premio, que no requiere de un juicio donde se demuestre la culpabilidad, como le digo. Entonces casi nadie usa esa figura del delito propiamente, que ahí sí, digamos, si a usted le condenan por un delito, ahí sí va a su registro judicial, a la hoja de delincuencia, como le llaman, que puede permanecer ahí por un tiempo. Pero en materia de premio corporal, no, eso no va a aparecer ni en su hoja de delincuencia, ni le va a afectar, en teoría no le debe ¿Qué pasa afectar. si llegan y le hacen un show? Llegan a la oficina o a su lugar de trabajo con la policía, le hacen un espectáculo a la persona, la premian y la persona queda en libertad y regresa al trabajo y le dicen que lo echaron, que ya no puede trabajar ahí. Bueno, hay muchas quejas en ese sentido, ¿verdad? De tal vez un exceso en la fuerza para detener a un padre de familia que este mes no le alcanzó la plata o lo que sea. Y entonces se hacen grandes despliegues, ¿verdad? Con una docena de oficiales para premiar a una persona de estas. Claro. Y entonces la gente se indigna un poco de esto. Nosotros hemos denunciado algunos casos de estos con video y todo. En las páginas comunitarias que tenemos, hay una que se llama Pensiones Alimentarias Justas Costa Rica, que esa tiene más de 12,000 seguidores, y hemos puesto algunos videos de cómo se dan esos excesos, ¿verdad? No debería la fuerza pública incurrir en esto,
porque son personas típicamente que no representan ningún peligro, ¿verdad? Claro. Son personas normales que no han cometido ningún delito y hacen un despliegue policial que uno pensaría, wow, quién sabe qué narcotraficante está ahí escondido, traficante de armas, alguien muy peligroso. Y es una vergüenza no solo en el trabajo, sino para los vecinos cuando lo hacen en la casa, por ejemplo. Y hay que ir creando conciencia para que esos abusos pues terminen, o sea, que se use solo la fuerza necesaria. Uh-huh. ¿Qué pasaría si fuera un personaje público? Una persona pública del gobierno que deba una pensión. ¿Esto hace que la persona pierda el trabajo o no? Pues no debería, ¿verdad? Y sé de casos, por ejemplo, de jueces que le ha llegado a la policía a premiarlos. Bueno, hemos visto casos de futbolistas, incluso como también esto hay una restricción migratoria, sabemos de casos, hemos escuchado casos de jugadores de fútbol de la selección nacional que no han podido ir porque ya cuando se suben al avión les dicen, mire, usted tiene restricción migratoria, no puede salir, y para poder salir necesita o el permiso de la persona que tiene la custodia del menor o de la beneficiaria, y si no le dan ese permiso, pues tiene que pagar 12 meses de pensión como garantía, depositarlos, más aguinaldo, más salario escolar. Es un monto que a veces está fuera del alcance de las personas. Por eso también propusimos un proyecto de ley en ese sentido, que si usted solo va a salir del país, por ejemplo, para recibir una capacitación de 2 semanas, porque usted trabaja en una multinacional, entonces si le requieren que vaya, qué sé yo, a Estados Unidos o México a recibir una capacitación, que no se requieran todos esos meses de depósito, o sea, que se requiera algo proporcional al tiempo que va a estar esa persona fuera del país, porque actualmente sí, eso crea problemas. Personas como por ejemplo transportistas de camiones que van, claro, a nivel centroamericano a veces tienen ese problema, personas que trabajan como sobrecargos, aromosas, pilotos de avión que constantemente tienen que cruzar fronteras internacionales. Entonces digamos, el fin de la ley de pensiones no debería ser nada más crearle una molestia a la persona, ¿verdad? Debería ser, deberíamos utilizar la inteligencia para que efectivamente los alimentos le lleguen a la persona beneficiaria, y para eso no es necesario crearle tantas molestias o incluso peor, cosificar al deudor alimentario, ¿verdad? Porque la persona que paga alimentos sigue siendo una persona, los mismos derechos que tiene la parte beneficiaria los tiene esa persona, derecho a la educación, a la salud, a sus propios alimentos, ¿verdad? A la dignidad humana, eso no lo ha perdido, pero a veces perdemos de perspectiva todo eso porque se quiere defender a la persona menor de edad, lo cual está bien, pero no se puede caer en excesos. Uh-huh. Pensión alimenticia, entonces es un término general, no es un término solo para una persona que le van a dar una pensión, sino que puede que un abuelo tenga una pensión, una mamá tenga una pensión, un tío tenga una pensión, o sea, es un término general, no específicamente es para una mamá y para un papá. Sí, o sea, si se refiere a la persona que puede ser demandada, sí, hay una subsidiariedad, ¿verdad? Si no está los padres, que son los principales obligados, se puede ir contra los abuelos. Y en ausencia de los abuelos, entonces ahí viene una orden que establece la ley, digamos. Pero definitivamente el derecho a los alimentos, ¿verdad? Que así se le llama, modernamente es un concepto muy amplio. Al principio se pensaba solo en la comida, hoy día incluye educación, salud, recreación, todo esto que le mencionaba. Entonces es un concepto bastante amplio, pensión alimentaria o pensión alimenticia. En casi todo el mundo se conoce como pensión alimenticia. En Costa Rica a alguien se le ocurrió que mejor era alimentaria, entonces aquí es de los pocos países del mundo que se le llama así. Pero si usted dice alimenticia en el ámbito jurídico, ¿verdad? Le va a decir, no, usted no sabe, la ley se llama pensión alimentaria. Y bueno, somos de los, tal vez cuento con los dedos de la mano los países que le llaman así. Casi todo el mundo de habla hispana se le dice pensión alimenticia. Entonces usted está correcto cuando le dice ese término. Pero sí, es un concepto bastante amplio. Y quién debe alimentos a quién, eso es algo que regula nuestro código de familia. Claro, y dígame una cosa, ¿hasta qué edad tiene un niño que va creciendo, hasta qué edad tiene derecho de recibir esta pensión? Bueno, la ley establece en el artículo 173, en el inciso 5, que a pesar de que una persona alcance la mayoría de edad, o sea que ya más allá de los 18, puede conservar el derecho si está estudiando para obtener una ocupación o un oficio, o una profesión y un oficio más bien. Entonces, no necesariamente en la universidad, pero si está estudiando para ser mecánico, o para ser chef, o para ser técnico en algo, ¿verdad? Entonces puede conservar el derecho. Antes tenía que demostrarlo de previo que continuara. Ahora la Sala Constitucional recientemente más bien le dio vuelta a eso, y más bien es el obligado el que tiene que pedir que se excluya a esa persona
porque ya no cumple con ese requisito de tener una carga académica razonable y buenas notas, que son los requisitos para que esa persona continúe hasta que se gradúe o hasta que cumple 25 años, que es el máximo permitido para recibir pensión, a menos de que esa persona tenga alguna incapacidad. Si es una persona con discapacidad, eso no hay un límite de edad. Bueno, bien, qué interesante este programa. Ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tavora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos listos ya. Estamos en la terminal de las 7:10 en la zona roja porque vamos directo a donde están las personas que viven en la calle. Llevamos ropa y le llevamos sanguchitos de comida. Esto es una aventura definitivamente. Hoy me acompañan todas estas personas que están aquí. Son voluntarios del Ministerio Comunidad Crece. Y ellos también van a trabajar para servirle a la sociedad. De esta forma servimos a la sociedad ayudando a las personas que duermen y comen en las calles. Si usted quiere ser parte de nosotros, puede comunicarse a través de este medio para venir la próxima actividad, a ayudarnos a darles de comer y a llevarles ropa a estas personas que lo necesitan. Nosotros estamos en el piso, ok, usted es un profeta. Gracias. Casi 40 personas salieron en libertad. Gracias. Qué Y yo lindo. soy una de esas. Ay, sí, qué tremendo, qué tremendo. Lo ¿Y malo- esta camisa te queda? Lo malo es que ya salí y también a portarme mal, si me había portado No, bien. pero se va a portar bien, diga que se va a Yo portar sé que bien. hay un año, Sí, Dios ya te está ayudando. ¿Verdad que sí? Claro que sí, vamos. Ay. ¿Cuánto vive aquí? 2 años. Pero en este mismo lugar. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto? 54 años. Nadie tiene una camisa, algo más para darle, por favor. Ok, esto es lo que nosotros hacemos. No solo es hablar y hablar, sino hacer. Entonces, en una palabra, usted va a definir cuál fue su experiencia en ayudar. Satisfacción, compartir, ser amable con el prójimo, amor. La gracia de Dios, Amabilidad. amor, misericordia, solidaridad, fe. Esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hechos. No solo son palabras, sino actuar. Lo que Dios quiere es que ayudemos y actuemos, no solo hablando, sino son los hechos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tavora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Bien, estamos en el segundo bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tavora y estamos con el especialista en Derecho de Familia, el licenciado Arcelio Hernández Mucio, ¿verdad? Me está comentando que su segundo apellido es italiano. Bueno, y estamos con un tema fundamental que es las pensiones alimenticias. Cada vez me doy cuenta que no sé nada. Es increíble la amplitud y un tema tan controversial que es las pensiones alimenticias. Dígame una cosa, yo estaba pensando, ¿cuál es el monto mínimo de una pensión alimenticia? Mira que esa pregunta la hacen muchas personas, pero en Costa Rica hasta la fecha no existe como una tabla de referencias. En muchos países sí hay, los que se llaman tablas orientadoras, por ejemplo en España, Alemania, en muchos estados de Estados Unidos, en muchas partes del mundo,
existen estas tablas de referencia y la gente sabe a qué atenerse, ¿verdad? Es como una referencia, pero digamos, cuando alguien pregunta aquí, licenciado, ¿cuánto me toca pagar de pensión? ¿Quién sabe lo que se le ocurre al juez? Porque además ha habido mucha resistencia en Costa Rica. Hemos propuesto tablas orientadoras, pero la resistencia que hay es tremenda, ¿verdad? De hecho, cualquier cambio de pensiones alimentarias es súper difícil porque se le vienen encima a todas esas señoras del INAMU que dicen que es un retraso, que es como retroceder en derechos humanos y no sé qué, entonces no permite ningún cambio, cuesta muchísimo. Por eso es que también es un gran orgullo que hayamos logrado lo del premio corporal nocturno, porque costó un montón, viera, hasta la Defensoría de los Habitantes se fue a la Sala Constitucional y bueno, la Sala dichosamente nos dio la razón de que no, digamos, la forma de ejecutar el premio corporal no necesariamente tiene que ser un encierro de 24 horas, ¿cuál es el fin de eso? O sea, el fin es que lleguen los alimentos a los niños, ¿verdad? No es simplemente encerrar a alguien, ¿verdad? Por tenerlo ahí encerrado. Sí, y dígame una cosa, cuando apremian a esta persona y la persona ya pagó y resulta que no hay un comprobante o no llegó al ministerio público, ¿qué pasa con eso cuando hay dudas de que realmente sí se depositó a tiempo? Bueno, la fuerza pública recientemente ha estado bastante abierta, digamos, yo he tenido casos donde un señor, por ejemplo, estando en el sitio, él me dijo que le hiciera el favor, ¿verdad? Y yo sabía que él me iba a pagar, entonces yo en línea, así en el celular, pagué la pensión y le enseñé a los oficiales, les mandé un pantallazo, digamos, y con eso lo dejaron en libertad. Hay otros que piden por lo menos que esté impreso el comprobante, ¿verdad? Porque eso se puede pagar por el Banco de Costa Rica en línea. Entonces, eso va a depender de cada caso. Para completar un poquito más la pregunta anterior, la ley lo que dispone son dos grandes parámetros, que son las necesidades de la persona que va a recibir esa pensión, eso es muy importante, y la capacidad económica de quien debe pagar la pensión. O sea que el juez debe sopesar esos dos grandes parámetros para llegar a un monto. Pero sí sería bueno contar con unas tablas de referencia, porque a veces lo que es razonable para un juez no es razonable para otro. Entonces queda mucho a la subjetividad de cada juez. Y yo le puedo dar ejemplos, por ejemplo, una niña que pedimos pensión en San José, aquí, en el juzgado segundo de familia en San José, le dieron 50,000 colones como una cuota provisional, que no le alcanzaba para mucho, ¿verdad? Ella necesitaba mucho más. Mientras tanto, para otro señor en Santa Ana, le pusieron como cuota provisional más de 3 millones de colones para una niña. O sea, son situaciones parecidas. Y ya usted ve la disparidad que hay de criterios, o sea, no hay ninguna seguridad jurídica. Y esto al final redunda en injusticia, porque digamos, ese señor que le cuento estuvo pagando la cuota, ¿verdad? Que ya con lo que le tocaba a la niña, más a la mamá, que también le dieron, eran como 4 millones de colones. Cuando llegó diciembre y tenía que pagar el aguinaldo, ya no le alcanzó el dinero, a pesar de que estuvo tratando de vender sus cosas y todo, y fue a dar a la cárcel. Estuvo entrando y saliendo de pensiones alimentarias casi un año. En esas estadías, una ocasión se le metió una cucaracha en un oído, casi pierde el oído. Él presenció, no estoy diciendo que siempre pase, pero él presenció una violación a una de las personas que estaba ahí apremiada, lo violaron ahí. Es decir, son cosas que yo digo, ¿será realmente necesario eso, verdad? Y será que debe haber tanta resistencia a adecuar el sistema, el ordenamiento jurídico, a algo que sea más razonable, algo que sea más justo? Porque el problema es que a veces se hacen leyes con el hígado, ¿verdad? No con el cerebro, y entonces al destruir al deudor alimentario no se dan cuenta de que también están perjudicando a la persona beneficiaria, porque al final tiene que ser posible, ¿verdad?, el pago, porque si no, no va a poder pagar del todo. Y entonces lo que va a hacer es una carga al Estado que paga como 1 millón de colones mensualmente por tener a cada una de esas personas ahí detenidas. ¿Por qué? Porque tiene que darles comida, tiene que darles atenciones médicas, tiene que darles seguridad, instalaciones. En todo eso se gasta aproximadamente 1 millón de colones al mes, que usualmente es muchas veces más la cuota alimentaria incluso. Entonces no tiene sentido. O sea, 1 millón de colones por todos o por mes, por cada persona. No, es mucho por una persona detenida. Y la cuota promedio en Costa Rica es de 100,000 colones. Véanse que es lo que paga el Estado por tener a la persona encerrada haciendo nada y cubriendo todas sus necesidades, es 10 veces la cuota promedio de Costa Rica, en Costa Rica. Licenciado Arcelio, y habrá que hay mucha gente escondiéndose. En esto hay de todo, ¿verdad? Esto hay de todo. Hay padres que son muy responsables, que uno se lamenta de ver cómo le pide un apremio corporal. Hay hijos incluso mayores de edad
que yo no entiendo cómo lo hacen, porque yo, digamos, apenas yo pude sacar a mi papá de trabajar donde trabajaba en la policía municipal, lo puse a trabajar conmigo, y mi mayor anhelo y mi mayor satisfacción es poder ayudarles a mis viejos, ¿no? Claro. Pero hay personas que no, hay personas que son adultas ya y porque están estudiando lo que sea, y el papá no pudo pagar, le meten a premio corporal al papá, o sea, es algo que sobrepasa mi capacidad de entendimiento, digamos, no lo entiendo, pero eso sucede, eso es muy doloroso. Pero también hay casos de hombres que pudiendo pagar, pues no quieren, no lo hacen, son irresponsables, hay también hombres así, que si son la mayoría, no creo, porque en Costa Rica creo que hay más de tal vez 1,5 millones de papás o más, unos 2 millones de papás, sí. y no cabrían en las cárceles si fueran todos irresponsables, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esto de que hay mujeres que tienen 3 hijos con 3 hombres diferentes y 3 pensiones distintas? Sí, bueno, es como todo, ¿no? Está bien si es para los niños, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, también he encontrado mucha resistencia en otro proyecto de ley que sugerimos, y que un diputado, que es la rendición de cuentas. El diputado Harlan Hoppelman lo presentó, y 2 veces ya, y ha habido una resistencia terrible, no quieren dar cuentas. O sea, dicen que eso es una forma de ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ellos? Violencia patrimonial hacia la mujer, cuando ese patrimonio es del niño, no de la mamá ni del papá que administra ese dinero, ¿verdad? Entonces ha costado muchísimo, como le digo. Cada vez que uno propone algo para mejorar la ley de pensiones, se le vienen encima a todas estas señoras del INAMU, ¿verdad? Y hasta de la Defensoría, porque claro, es que yo lo entiendo, yo no tengo aspiraciones políticas, pero si yo fuera un político, a mí me sirve más salir en la foto con la mamá y con el niño, digamos, ahí todo el mundo va a decir, qué bueno que es él, ¿verdad? Qué lindo, qué bueno, y eso digamos, es más popular que defender al papá que tiene que pagar pensión, aunque sea lo justo, porque es que no se puede caer en los extremos, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema de que en Costa Rica hay muchos cambios por hacer, pero hay una gran resistencia, y el INAMU, véase que por ejemplo con la rendición de cuentas el PANI estuvo a favor. Si usted lee el informe del IPANI o del Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, fueron informes súper buenos, dijeron que era cumplir con la obligación de tutelar el interés superior del niño, eso, pedir cuentas. En ciertos casos tampoco, o sea, se estaba tratando de hacerlo para que no se abusara de la figura, ¿verdad? Pero vino el INAMU y dijo que no, y entonces era como que era la monarquía que habló, ¿verdad? Y entonces no importa lo que dijo el PANI, que es la institución que según la Constitución debe defender a los niños, no importa lo que dijera nadie, el INAMU ha hablado, y no pasó en subcomisión el proyecto, es increíble. Entonces tenemos ese gran problema en Costa Rica. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene una pensión está presa? Es un reo preso por un delito que cometió, ¿y qué pasa con la pensión? No, como le digo, si es para premio corporal, eso no se considera una prisión por un delito, o sea, que sí, esté cumpliendo una condena ni nada. Sí. De hecho, la Sala Constitucional varias veces le ha recordado a los jueces que el apremio corporal es una medida, es una forma de presión, es una medida de coacción, es como para obligar al que puede pagar para que pague, ¿no? No es ni un castigo ni una medida de seguridad, no es un castigo porque no había un debido proceso. Claro. No se ha encontrado que esa persona por culpa por dolo es que no pague. Entonces, en muchos casos, la mayoría diría yo, 85% según los sondeos que se han hecho, es porque se quedaron sin trabajo, o son peones agrícolas que no les alcanza, o no hay suficiente trabajo, y entonces por eso también se han propuesto algunos proyectos para darle trabajo a esa gente que está en apremio corporal y que no tiene fuentes de ingreso. Hay un interés ahí de la sociedad de por medio. Hay niños que están esperando los alimentos y que esos papás quisieran poder hacerlo, pero las condiciones no se lo permiten porque no hay trabajo. Sí, si una persona ya cometió un delito X que no tiene nada que ver con su pensión alimenticia, pasa un proceso penal, lo meten preso y le dan 10 años de cárcel. ¿Qué pasa con la pensión de esta persona? Llegó hasta ahí, ya no hay pensión, ya no puede dar nada. Bueno, como le digo... Se cortaron los alimentos para el chiquito. En el derecho alimentario hay una subsidiariedad. Si el papá, por ejemplo, desapareció, murió, está con una condena muy grande, lo que sea, entonces se puede ir en contra de los abuelos, ¿verdad? Pero eso también crea ciertos problemas, ¿verdad? Yo tengo casos, por ejemplo, un adulto mayor que recibe una pensión de invalidez, vejez y muerte del régimen no contributivo de 100,000 colones. Y viene un juez en Escazú y le pone una pensión de 70,000 colones, o sea, le deja 30,000 pesos para vivir a su abuelo. O sea, es tampoco, o sea, es que el Estado tiene una obligación también. Es decir, proteger a los niños es de interés social, es interés del Estado.
Entonces a veces se quiere privatizar demasiado eso y se pierde la perspectiva. El Estado prefiere pagar, como le digo, $1.000.000 para tener a alguien encerrado, que mejor decir, mira, vamos a darle ese dinero a Limas para que Limas vea la situación de esta familia, donde el papá está sin trabajo, y démosle un tiempo, ¿verdad? Un seguro, alguna cosa, donde puedan subsistir hasta que el papá encuentre trabajo. Eso me parecería algo más razonable, ¿verdad? Que simplemente encerrar a alguien, gastar un montón de plata y los niños no comen igual. O sea, y a veces no hay a quien demandar. Entonces el Estado tiene últimamente tiene ese deber, porque es de interés social. La protección de los niños es de interés del Estado. Hay gente que está pasando por procesos de pensión alimenticia y entra a trabajar el PANI. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el PANI con esto? Ahí hay como un juego de palabras y de derechos. ¿El PANI tiene algo que ver con una pensión? En algunas ocasiones sí, porque digamos, la Constitución le da al PANI esa obligación y ese deber de velar por el interés superior del niño, de los intereses de los niños. Eso es como sede administrativa, entonces a veces se pacta en sede administrativa algún convenio de esto de pensión, y también tiene, es válido, ¿verdad? El PANI, una vez que hay un proceso judicial, usualmente ya el PANI, su papel, digamos, cesa, ya ellos no intervienen casi, ¿verdad? En muy pocos procesos se ve una actividad, ¿verdad? Del PANI, por ejemplo, en procesos de abandono, sí, en procesos de abandono de persona menor de edad, ahí sí hay un rol más activo del PANI. Pero en todos esos procesos de pensión, o que la ley dice que hay que notificar al PANI cuando hay menores de edad, de ahí eso es un gasto de papel, porque el PANI nunca hace nada. Hijo. Y dígame una cosa, cuando hay padres que son adictos. Otra vez, aquí es importante el PANI, ¿verdad? Cuando hay riesgo para los niños, sí, la primera instancia debería ser el PANI. Ellos tienen diferentes unidades de intervención, hacen la intervención, el estudio social, ¿verdad? Para ver dónde viven los niños, qué riesgos pueden tener. A veces hasta los tienen que reubicar en algún albergue o en alguna familia, ¿verdad? Que los proteja. Pero sí, eso es una primera avenida para tener ayuda, es acudir al PANI. Yo se lo digo mucho a los padres que a veces están en conflicto. O por ejemplo, me pregunta un papá, ¿qué hago con mi hijo? Lo tengo yo aquí y la mamá lo tiene abandonado, ¿verdad? O se fue, o está en drogas, lo que sea. Vaya al PANI y exponga la situación, y el PANI puede dictar una medida de protección a favor de la persona menor de edad, donde usted tenga esa guarda protectora. Entonces, claro, tiene algo que lo respalda a usted. Entonces, porque vea, a veces se da este caso, todo está muy bien que esté con el papá, ¿verdad? Y todo, siempre y cuando me pague la pensión. Pero yo he tenido casos, o sea, hace poco tuve un caso así. Entonces, el niño está viviendo con el papá, pero el papá sigue depositándole la pensión a la mamá. En el momento que deja de hacerlo, ¿verdad? Y hasta le pide permiso al juzgado porque el niño está viviendo con él, ahí sí quiero a mi hijo, ¿verdad? Y entonces llegan a hacer un escándalo, deme a mi hijo, me lo robó y todo. Lo que quiere en realidad es la pensión, ¿verdad? En esos casos. Eso es muy triste también cuando se pone como una prioridad, pues a los niños se les utiliza, digamos, como un medio para obtener dinero. Eso también es muy triste. Sí, yo he escuchado casos de mujeres que están dudando, que no saben si le ponen la pensión, que porque tienen una relación que ya no viven en la misma casa, pero que el papá, el esposo no tiene dinero para pagar porque no está trabajando, entonces le pide ayuda a él y él a veces le da, a veces se desaparece, a veces viene. ¿Usted podría recomendar que en estos casos esta persona que está viviendo esta situación, esta mujer, le ponga la pensión a esta persona, o usted no recomienda una pensión? Bueno, lo más recomendable siempre es tratar de llegar a acuerdos, ¿verdad? Si esos acuerdos se incumplen, pues está la vía judicial. Y si no hay posibilidad de ningún acuerdo, porque tal vez no hay comunicación hace mucho, ¿verdad? Cosas así, o no se sabe ni dónde está, primero hay que averiguar dónde vive, porque si no, no le van a notificar y nunca va a avanzar el proceso. Claro. Pero hay casos que sí ameritan la acción judicial. Como le digo, hay padres y madres también que del todo no quieren hacerse responsables, y para eso están los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico, y que por cierto no es solo el apremio. Usted puede pedir un apremio que es patrimonial, por ejemplo, si esa persona tiene algún vehículo, alguna finca, cuentas bancarias, un salario, cualquier cosa de esas se puede embargar para hacer cumplir el deber de dar alimentos. Entonces sí vale la pena en esos casos donde la persona obligada no quiere hacerse responsable, ¿verdad? Evade su responsabilidad. Entonces ahí claro que sí es
esa es la vía que les queda, ¿verdad? Acudir ante un juzgado de pensiones alimentarias y que a esa persona se le notifique y el juez fije el monto de la cuota, ¿verdad? Entonces, incluso en esos procesos hay oportunidad de conciliar también, porque usualmente los juzgados llaman a una audiencia donde se da la oportunidad de que las partes, que son las que conocen, ¿verdad?, las verdaderas posibilidades, las verdaderas necesidades, que sean ellas mismas las que se pongan de acuerdo, y eso es lo ideal. Bueno, ya regresamos, vamos a un corte y regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora. Hola, muy buenos días a todos y bendiciones. Yo soy Noelia, la mamá de Dominic y la hija de Cinia. Como ya me imagino que muchos saben, José hace unos años me había profetizado que iba a tener un hijo y que iba a ser varón, y así fue. Se me complicó mucho la situación ahorita, en la situación del COVID y todo con los medicamentos de él y la anemia que tiene. Entonces quería agradecerles a José, a Dios principalmente, a José, al Ministerio Crece, a todos los que me ayudaron, me donaron, los doctores que me lo quieren atender, a la que organizó todo. Entonces sí quería agradecerles a todos mucho por la ayuda que me dieron, porque sí fue de muy gran ayuda, y espero que sigan teniendo ustedes, se les multiplique lo que le dieron a mí. Que tengan muchas bendiciones todos, que tengan un muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Y final de este programa Oficina Jurídica Virtual, y estamos con el especialista en Derecho de Familia, el licenciado Arcelio Hernández. Y bueno, hoy hemos estado hablando sobre el asunto de las pensiones alimenticias, ¿verdad? De repente es un tema que es un poco controversial, pero también muy necesario, ¿verdad?, poderlo conversar. Dentro de las información que nos llegó de este licenciado, ¿verdad?, nos han llegado cosas muy importantes acerca de su conocimiento en esta área, ¿verdad? Entonces quiero contarles un poquito sobre él en este bloque, ¿verdad? De la información que me llegó a mí. Es importante saber el currículum, ¿verdad? Con quién estamos hablando. Hoy otros medios de comunicación lo han estado entrevistando, ¿verdad? Y bueno, es importante saber todo respecto al trabajo del licenciado en Derecho de Familia, el licenciado Arcelio Hernández, ¿verdad? Importante saber además que los años, la experiencia, ¿verdad? Dice que el licenciado Arcelio Hernández Mucio es abogado y notario público, carnet 12358, miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados. También colegiado en el Colegio de Abogados de Costa Rica, traductor oficial inglés-español-inglés del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto, asesor legislativo y miembro de la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes, y es egresado del programa de maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica. Qué buen currículum, licenciado, ¿vio? Hay que presumir, ¿verdad? Todo eso lleva años de experiencia. Sí, y viera que en esta materia de pensiones algunos colegas como que la menosprecian, ¿verdad? Dicen, no, eso no es derecho, yo llevo derecho penal. Entonces, lamentablemente muchas personas llegan a la oficina después de haber pasado por algún colega que no tenía tal vez suficiente experiencia en la materia,
Y la verdad es que el tema de las pensiones alimentarias puede tener un impacto profundo y duradero en la calidad de vida de las personas, porque imagínense que a usted le pongan una cuota o que a usted le digan, sí, firme eso y después lo cambiamos, y resulta que no era tan fácil cambiar el monto de la cuota y ahora usted está en aprietos porque no puede pagarla. Claro. Está de por medio su libertad, su calidad de vida, su propia subsistencia, a veces sus relaciones, por ejemplo, con una nueva esposa, ¿verdad? Que sufren, las nuevas esposas sufren a veces porque dicen, no, es que de ahí a usted no le queda nada de plata, todo se le va a pagar la pensión de su ex o lo que sea, y bueno, crea un montón de problemas. Por eso es importante contar con una asesoría legal experimentada en esta materia de pensiones, porque hay mucho de por medio. Sí, y cuénteme una cosa, hay gente que llega mintiendo. Bueno, es que esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Eso no es exclusivo de la materia de pensiones, eso Sí. se ve en todas las materias. Hay personas sin escrúpulos que van a mentir. Pues afortunadamente existen técnicas, ¿verdad?, para detectar esas mentiras, y por eso es tan importante que ya sea que usted va a pedir pensión o que a usted lo demandan por pensión, la prueba, ¿verdad? La prueba es fundamental en todo tipo de proceso. Tengo muchos casos de personas que dicen, licenciado, es que yo pedí que me dejaran buscar trabajo por un mes porque me quedé sin trabajo y no me lo dieron. Ah, bueno, ¿y qué aportó usted de prueba? Nada, solo hizo el escrito pidiéndolo. Y de ahí se lo va a negar porque en esta, como cualquier materia, usted tiene que probar, tiene que ofrecer por lo menos un testigo, no sé, ofrecer una carta de despido, ofrecer algo que el juez se pueda basar en eso y decir, sí, es verdad lo que usted dice, por lo tanto le otorgo el beneficio, por ejemplo. O sea, eso es fundamental, y saber que hay momentos para ofrecer la prueba también, ¿verdad? Según el código de rito, cuando usted presenta la demanda es la oportunidad para ofrecer prueba. ¿No? Entonces, no es como que yo presenté la demanda 2 semanas después, licenciado, ahí le mandé otro documento que quiero ofrecer como prueba. Hay una audiencia No, o sea, preliminar en esto. Una audiencia para negociar, hay para lo ver que se montos. llama, los despachos, actualmente los despachos que son electrónicos, ellos llaman a una audiencia previa antes de fijar una cuota provisional. Entonces es una oportunidad para que se pongan de acuerdo. Ya si no hay acuerdo, pues entonces ellos proceden y fijan una cuota provisional. Cuando entre a regir el Código Procesal de Familia, ya no va a haber cuotas provisionales, lo que va a haber es una sentencia anticipada. O sea, es más grave todavía, porque usted no contesta, no se opone a esa sentencia, esa va a ser la sentencia, ¿verdad? Y por eso le digo, es muy importante contar con una asesoría legal con experiencia en esta materia, porque hay mucho de por medio. Cambiar una cuota alimentaria no es algo fácil, es algo que es bien difícil, y muchos jueces le sacan en cara, es que usted estuvo de acuerdo, usted firmó ese convenio. Entonces no es tan fácil cambiarlo, por eso es importante contar, invertir en una asesoría legal para después evitarse los problemas que puedan venir después. ¿Cuál es el vínculo entre la defensa pública y una persona que va y pone la denuncia? ¿Es un derecho o una cortesía que le da el gobierno a una persona que está pasando por este proceso? Actualmente Costa Rica, por razones presupuestarias, eso es por eso, no es ninguna otra cosa, le da la oportunidad a la persona que no pueda pagar tener defensa pública si es la parte que pide la pensión. O sea, usted está pidiéndole, ya sea para usted o para un niño que usted cuida, está bajo su cuidado, entonces usted puede pedir, no es que tenga que hacerlo, ¿verdad? Pero se supone que es personas que no tengan los recursos, y está la defensa pública a su alcance. Debería estar también al alcance del demandado. ¿Por qué? Porque por medio está su libertad, ¿verdad? Aparte de todo lo que hemos hablado de la calidad de vida. Claro. Pero la razón por la que eso no ha sucedido, se quiso hacer con el Código Procesal de Familia, que entra a regir en octubre de 2022 ahora, pero son razones presupuestarias. No hay plata para tanto, para darle a todo el mundo abogado, entonces sigue siendo algo que está al alcance de la parte que pide la pensión nada más. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a la gente del Hospital Metropolitano que están viendo y escuchando este programa, ¿verdad? También a la gente del canal de televisión 31 Visión América, a la gente del periódico virtual La Voz de Goicoechea, y también a toda la radio escucha en este momento que están interesados en este programa y en la intervención del licenciado especialista en derecho de familia, de pensiones, ¿verdad? Quería preguntarle, si usted le tuviera que recomendar a alguien que no pusiera una pensión y se fuera a esta reconciliación o relación, ¿cómo se le dice? El RAC, resolución de conflictos. ¿Usted recomendaría el RAC? Es que siempre es un deber de todo abogado buscar la paz social. Eso es un deber que le impone esta ley precisamente
del RAC, como le dicen, ¿verdad? Ley Resolución de Alterna de Conflictos, porque, digamos, sería muy egoísta de mi parte, y hay colegas que desafortunadamente no atienden a esta obligación, simplemente recomendarle un pleito, un litigio, porque entonces así voy a poder cobrarle honorarios, ¿verdad? Claro. Y es mejor, voy a estar quién sabe cuántos años en un pleito y voy a sacarle tanta plata a esta persona. Entonces, lamentablemente, hay que cuidarse de esos abogados que no piensan en los clientes, en su bienestar, o en los niños, peor todavía, ¿verdad? No piensan en su bienestar, sino que piensan en su propio interés. Hay que cuidarse mucho de esos abogados, que no les interesa realmente la solución pacífica de los conflictos. Es un deber de todo abogado motivar a las partes y facilitar ese arreglo. He tenido casos donde hay un colega que poniendo todo tipo de obstáculos para que las partes no concilien. Y eso está mal, o sea, más bien nuestro papel como abogados asesores en esos casos es facilitar el acuerdo, siempre y cuando sea algo razonable, ¿verdad? Que no perjudique los derechos de ninguna de las partes, digamos, pero sí tenemos ese deber de procurar dentro de lo posible y de lo razonable un acuerdo que sea satisfactorio, que por una parte supla las necesidades de la persona beneficiaria, ¿verdad? Por lo menos en lo que es realmente necesario, y por otra parte que sea algo que sea posible pagar, ¿verdad? Para la persona que va a pagar, que no sea algo imposible de pagar, porque de todos modos, vea, cuando es una cuota imposible de pagar, al final la parte beneficiaria no va a recibir nada, porque podemos repasar todo lo del apremio corporal y todo eso no lleva a ningún lado. Entonces, lo ideal es buscar ese equilibrio, que sea algo que pueda pagar, que se pueda comprometer a pagar, que esté dentro de sus posibilidades y que a la vez sea algo que sirva para satisfacer las necesidades, recordando también que la obligación alimentaria es de los progenitores, es una obligación solidaria, no es solo del papá o de la mamá que esté separada, digamos, del niño. Entonces, es una proporcionalidad que muchos confunden con un 50 y 50. No, 50 y 50 es una posible proporción, es según la capacidad de cada uno. Entonces, si papá gana $1,000,000 al mes y la mamá gana solamente 100,000, ¿cómo le vamos a pedir 50-50 en el dinero? No sería proporcional. Sí. O sea, el 50-50 es una posible proporción cuando hay igualdad de condiciones, pero también hay que tomar en cuenta que a veces hay, por ejemplo, el cuido, quien tenga el cuido, eso también tiene un valor. Preparar meriendas, que lavar la ropa, que planchar la ropa, o sea, estar pasando tiempo con tareas, con los niños. O sea, eso es una inversión en especie que debe también sopesar a la hora de fijar la cuota. Entonces, posibles proporciones, de ahí 60-40, 70-30, hay de todo tipo de proporciones. No es solo 50-50, que lamentablemente hace un tiempo salió una noticia en un medio de estos de fake news, ¿verdad? Y que dijo, se aprobó un 50-50, entonces todo el mundo pregunta del 50-50, por eso es que lo aclaro. O sea, 50-50 es una posible proporción. Lo que la ley dice en el artículo 35 del Código de Familia es que es un deber que es solidario, es proporcional, o sea, proporcional a la capacidad de cada uno de los progenitores. Sí, bueno, nos quedan 3 minutos para terminar el programa y yo quiero que en 2 palabras nos diga qué podemos recibir o esperar de la justicia. Bueno, vean, el problema de la justicia en Costa Rica es que ya no es ni pronta ni cumplida. Entonces, hay quienes han dicho que una justicia tardía no es justicia, es más bien lo contrario, es una injusticia, y eso es verdad. Entonces, tal vez el mayor problema que tenemos en este país es lo lento que son los juzgados para resolver los problemas familiares, incluso los de pensión alimentaria. Entonces, como le digo, hay incidentes que, por ejemplo, yo tengo casos donde hemos durado 4 años en un incidente de rebajo. Dígame usted qué relevancia, qué actualidad tienen los hechos que se alegaron hace 4 años, ahora, ¿entiende? Entonces no sirve, eso el sistema, el aparato judicial deja de ser útil en esos casos. Y es porque también a veces hay jueces que resuelven tan mal que les anulan la sentencia 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces sigue pasando el tiempo y no hay una resolución final a esos conflictos, ¿verdad? Sí. Ese es un gran problema. Entonces, sin embargo, cuando no se puede llegar a acuerdos, es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que acudir a los juzgados. Hay instancias como la Contraloría de Servicios, a veces hasta la Sala Constitucional, cuando está de por medio la libertad de una persona, ellos se meten y le dan plazos a los jueces. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que tener presente siempre esto. Por un lado, es menos traumático y menos caro ponerse de acuerdo, ¿verdad? Es más beneficioso para los niños que no van a ver a los papás agarrados del moño, ¿verdad? Peleando por el monto de la cuota. Eso crea mucho estrés, mucha tensión. Y por otra parte,
es lo que estamos llamados a hacer, todos los operadores de la justicia, todos los jueces, todos los abogados, buscar esa paz familiar, esa paz social. Los asuntos de pensión alimentaria tienen una proyección social insoslayable, porque estamos hablando de familias, ¿verdad? Entonces, mientras más conflicto hay a nivel familiar, más conflicto hay a nivel social. O sea, la familia es la célula de la sociedad. Entonces hay que cuidar eso, hay que buscar arreglos amistosos, obviamente todo dentro de lo que es razonable. Claro, bueno, y lamentablemente todo lo bueno tiene que terminar, ¿verdad? Pero queda pendiente una segunda parte de este programa para poderlo invitar, viendo su agenda, ¿verdad? Yo quiero recordarles a ustedes que el propósito es, como dice el licenciado, es siempre llegar a buenos términos, ¿verdad? Antes de que haga un gran pleito, es mejor una buena reconciliación. Entonces quiero invitarlos a este programa de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. En este programa Oficina Jurídica Virtual, ahí estaremos en contacto para que usted a través de su WhatsApp pueda hacer las preguntas y los profesionales en el área de derecho puedan responderle a sus necesidades. Quiero invitar también a toda la comunidad costarricense a ver nuestro programa de televisión Life Coach José Antonio Tabora de lunes a viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana, hora Centroamérica, y también seguirnos con nuestra columna en el periódico virtual La Voz de Goicoechea, que aparecen todos los viernes a partir del mediodía. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Muy acertados todos sus comentarios. Quería decirle que es la oficina virtual jurídica, entonces queda abierta para su profesionalismo, para otra invitación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron pendientes, atentos a lo que dijimos. Ok, oficina jurídica virtual de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Saludos cordiales. Buenas tardes.